Así que vamos a comenzar este congreso con nuestro amigo Gustavo Escudero, que nos va a hablar desde Francia, desde Australia, perdón. Y el tema que va a tocar es Scenario Planning, herramienta clave en un mundo VUCA, ¿no? Yo les quiero contar un poco sobre Gustavo, ¿no? Gustavo es un PhD, candidato en Supply Chain Management en Deakin University, BIC, Australia, Master en Supply Chain Management, estudió en la Universidad del Pacífico, en Lima, es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica, tiene más de 16 años de experiencia laboral, ha ejecutado cargos de jefatura y gerencia en empresas como Molicó, AM Fora Packaging, Filtros Lis, Softis, Jovel Supply Chain Management, Backus y Johnston, Owens, Illinois, Alicorp y Goodyear. Gustavo es un experimentado logístico y le damos la bienvenida para su ponencia. Desde la tierra de los canguros. ¿Ah? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, Richard. Muchas gracias por la introducción. ¿Qué tal, Gustavo? Genial. Bueno, comenzamos entonces. Claro que permítame comenzar a proyectar. Un poco, que quería comentarte un poco para romper el hielo y para comentar un poco la idea de toda la conferencia, Gustavo. De acuerdo. Tienes el día de hoy, como idea general, un par de líneas. Discúlpame, no te escuché bien lo último. ¿Podrías repetirme? Que, como idea general, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy? Bueno, mira, básicamente quiero mostrarles y presentarles una herramienta que se llama Escenario Planning. Esta herramienta es muy usada realmente desde hace varias décadas. Yo iría más por este lado del mundo. Ayuda muchísimo para poder afrontar ambientes inciertos y complejos. Y bueno, ya voy a entrar en detalle ya luego en la presentación. Perfecto. Pero está muy vigente ahora, ¿no? Si ustedes leen en post o artículos de revista, entre muchas herramientas que recomiendan para enfrentar situaciones como la que enfrentamos ahora en el caso del COVID, recomiendan de manera muy enfática, digamos, o unánime, porque es muy generalizado esta recomendación, el uso de escenario planning, ¿no? Y quiero como que mostrarles ahora por qué es eso, cuál es la relación entre este entorno complejo y escenario planning, y aparte darles una introducción de qué es escenario planning, de manera que pueda, digamos, ser un punto de partida para que puedan analizar, ¿no? Y ver si es que pueden aplicar esto a sus empresas también, que estoy seguro que lo pueden hacer, porque la mayoría de aplicaciones ocurre en el ámbito, digamos, de la industria, de la empresa, no necesariamente en el gobierno como donde inició, ¿no? Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias. Regálame 10 milisegundos y comenzamos tu ponencia. A los que nos siguen en la comunidad, a los que más intervengan con preguntas, con consultas, dudas, compartiendo información, vamos a sortear becas, ¿de acuerdo? En el transcurso de la charla vamos a tener todos esos premios para ustedes. Gustavo, éxitos. Nos vemos al final de la charla para compartirte con Roger, conmigo, o con Johnny, las preguntas del caso. Genial, muchas gracias. Voy a comenzar a proyectar entonces. Muy bien, empecemos. Hoy día quiero presentarles, es una herramienta que se llama Escenario Planning. Esta herramienta es una herramienta clave en un entorno como lo vivimos hoy, que voy a escribir como un entorno VUCA, ¿no? Ya me presentaron, mi nombre es Gustavo Escudero, soy candidato a doctor en Deakin University. Aparte, soy un experto en cadenas de suministros de operaciones y actualmente trabajo como investigador casual en la misma universidad. Empecemos. Un mundo VUCA, ¿no? Este término fue acuñado en el US Army War College en los 80s, ¿no? Básicamente para describir los retos que brinda el entorno actual en el cual nos desempeñamos o competimos, ¿no? Este término, este acrónimo, empieza con el concepto de volatilidad. Volatilidad tiene que ver con el hecho de estar sujeto a cambios muy frecuentes, rápidos, significantes. Pensemos, por ejemplo, en nuestras demandas, ¿no? Si lo vemos a nivel diario, la fluctuación entre las ventas, por ejemplo, es brutal, ¿no? Varía demasiado. A veces tenemos que los primeros 4 días de la semana
tenemos niveles bajos, ¿no? Y luego los viernes, sábado y domingo explota, pensando, por ejemplo, en el mercado de la cerveza, ¿no? O en muchos otros mercados donde las primeras 3 semanas del mes son semanas regulares, relativamente bajas, y la última semana las ventas explotan producto de la presión comercial llegar a la cuota, ¿no? Y no solamente esto a nivel de empresas, sino también podemos verlo, por ejemplo, en los mercados bursátiles, ¿no? Donde los precios de las acciones cambian y en cada momento, y realmente es muy difícil ponerse al corriente con ese tipo de cambio, ¿no? Y creo que esta imagen de alguna forma, digamos, muestra este concepto, ¿no? Normalmente, ¿cómo enfrentamos la volatilidad? La volatilidad, ya que tiene que ver con estos cambios muy rápidos de corto plazo y significantes, la mejor forma de enfrentar a esto tiene que ver con ser flexible, tener operaciones que sean capaces de responder y adaptarse, obviamente no en todos los casos, pero sí de una forma efectiva y eficiente, ¿no? A estos. El segundo concepto tiene que ver con incertidumbre. Y este es un concepto muy importante para el escenario plan y aquí nos vamos a centrar mucho en la exposición, ¿no? Incertidumbre tiene que ver con la incapacidad, ¿sí? De poder predecir el futuro con confianza, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Oye, yo creo que es un 80% seguro de que el COVID va a acabar en el primer semestre del 2021. Eso no es incierto, eso es mi apreciación muestra certidumbre, ¿no? Pero sin embargo, yo diera la apreciación de que realmente no tengo idea si el COVID acabará en 2021 o 2022. O sea, realmente no tengo certeza me parece tan plausible como que acabe el 21 como que acabe el 22. Puedo decir que tengo incertidumbre alrededor de ello, porque soy incapaz de establecer una probabilidad, ¿sí? O inclusive un momento, una fecha en la cual se va a cumplir determinado efecto, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque esto genera mucha falta de visión hacia el futuro y no nos permite realmente planificar, ¿sí? Pensando el futuro, porque no sabemos hacia dónde estamos yendo. Que es un poco lo que grafica esta gráfica, ¿no? En un ambiente poco incierto, el rumbo está claro, pero en un ambiente muy poco cierto, el ambiente no está claro y, valga la verdad, en esta situaciones muy contrastadas parecen igual de plausibles, ¿no? El otro concepto tiene que ver con la complejidad. La complejidad, sobre todo en cadenas de suministro, se entiende por la cantidad de factores que deben que ser considerados al momento de que enfrentamos un problema o una situación, pero no solamente los factores, sino la variedad de los mismos, o sea, cuántos tipos hay y las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Eso lo podemos visualizar acá, ¿no? Por ejemplo, en una cadena de baja complejidad, el ejemplo clásico, en el cual tenemos un proveedor, un fabricante y un canal, un distribuidor, ¿no? Eso es lo más simple, ¿no? Pero realmente las cadenas ahora son bien complejas, son cadenas internacionales, tienes muchos proveedores, tienes muchos puntos intermedios propios y también externos, o sea, de otras entidades, para poder llegar a tus clientes. Hay procesos de logística inversa, entonces realmente la complejidad de las operaciones ahora es muy alta. Normalmente, ¿cómo enfrentamos la complejidad? La complejidad es algo que uno acepta como parte de un trade-off respecto a las decisiones de negocio, ¿no? Si yo decido tener una operación global, inherentemente esa decisión, que seguramente es rentable, conlleva un nivel de complejidad. Por lo tanto, la complejidad en el fondo es una decisión que va de mano un costo-beneficio. Por lo tanto, a priori uno puede decir, voy a bajar complejidad sin sacrificar otro beneficio, o eso está en perjuicio, pero en todo caso sin sacrificar algo, ¿no? Y el último factor tiene que ver con la ambigüedad. La ambigüedad tiene que ver con la incapacidad, ¿no? O la falta de poder entender con claridad o ser consciente de la situación en la que vivimos, ¿no? Pongamos un ejemplo muy vívido, ¿no? Como que en enero, un lunes de enero, nos enteramos que hay todo un tema de una probable epidemia en China, ¿no? De una enfermedad que se parece mucho a la gripe, que no sabemos si es mortal o no mortal,
Y realmente, para mucho, y como esta información recibimos muchísimas, ¿no? Entonces, a veces no sabemos cómo interpretar estas informaciones y digamos, abundancia de información y de manera muy random nos genera básicamente confusión y no sabemos cómo interpretarla, ¿no? Y eso es un poco lo que se explica en este concepto, la incapacidad que tenemos de poder realmente, digamos, censar qué está pasando ahora y por lo tanto, de una forma, qué se está viniendo después en el mediano o corto plazo, ¿no? Estos conceptos, y creo que se les hace muy familiar, son los que vimos ahora, claramente, ¿no? Ahora más exacerbado de repente la incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Pero esto no es invento del COVID, esto ya viene desde hace algunas décadas y la verdad es que viene en cierto aumento, ¿no? Pues yo para justificar el uso del scenario planning voy a entrar desde el concepto de incertidumbre. Vamos a analizar qué podemos hacer para poder mejorar, ¿sí?, nuestra predicción en el futuro con confianza, ¿no? Pero voy a analizar esto también desde el punto de vista de la complejidad. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La pregunta es, ¿cómo podemos enfrentar la incertidumbre? La respuesta clásica y obvia, y quizá que la mayoría de ustedes daría, es con pronósticos. Y es válido. Cuando tenemos problemas, si en la mayoría de áreas de planeamiento de una empresa, ¿no?, el paradigma, ¿no?, último, o si quieres el central, tiene que ver justamente con pronosticar. Finalmente pronosticas la demanda y con eso utilizas como un input para poder planificar tus operaciones, ¿no? Eso es lo clásico, lo que se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Pero la pregunta es, ¿esos pronósticos numéricos son válidos en este contexto de alta complejidad y alta incertidumbre? Eso es lo que vamos a analizar. Este es un modelo presentado por Shoemaker. Y analizamos en donde básicamente confrontas, pues, y analizas distintos estadios dependiendo de nivel de incertidumbre y complejidad. Y vamos a hacer cómo funciona el pronóstico en cada uno de ellos. En el primero, de baja complejidad y baja incertidumbre, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en pronosticar la demanda de un producto en los próximos 3 meses. Un producto que tenemos años, hay un histórico muy confiable, etc. Primero, eso es algo tiene baja complejidad, ¿no? Porque de aquí a 1, 2 o 3 meses, digamos, los factores externos del ambiente no van a poder afectar de manera muy importante esta demanda. Y van a dar verdades, lo que pasó en el pasado reciente es muy representativo de lo que va a pasar en el futuro próximo. Por lo tanto, no tenemos que ver más que el historial y quizá algunas iniciativas internas de la empresa alrededor de la comercialización de estos productos. Y hay baja incertidumbre por lo mismo que digo de que estamos hablando de muy corto plazo. Entonces, en este caso, y es como ustedes pueden intuir, los pronósticos son muy útiles. Y ese es el campo de acción y vale la verdad es donde mejor funciona, ¿no? Donde tienes nivel de complejidad bajo, no tienes que considerar muchas variables y la incertidumbre también es baja. Analicemos ahora un entorno de baja incertidumbre y alta complejidad. Pensemos ya no en este ejemplo de pronóstico, sino pensemos, por ejemplo, cómo un pronóstico podría performar en este contexto, ¿no? O sea, ya tenemos muchas variables que considerar, ¿sí? Por ejemplo, veamos que queremos pronosticar el PBI para fin de año, ¿sí? Es un ejercicio en el mundo económico, ¿no? Y claramente el PBI depende de muchos factores, o sea, es muy raro que tú encuentres que alguien coge el PBI histórico de los últimos años, y bueno, lo hacen, pero definitivamente eso no es un gran referente, y extrapole con una regresión lineal simple cómo va a ser el próximo año. Realmente el análisis normalmente es más complejo. ¿Por qué? Porque el PBI depende de muchos factores, ¿no? Externos, como economía de otros países, e internos, como el gasto interno, la inversión pública y la avanza comercial, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en este caso, un pronóstico no es tan útil. Es más útil otros enfoques que luego vamos a ver. Pues en este caso diría que la utilidad baja si es que no deja de ser útil del todo. Y en un ambiente donde la complejidad sigue siendo baja, pensemos en este producto único, pero la incertidumbre es mucha. Pensemos, por ejemplo, en el mismo producto que hemos pronosticado para los próximos 1 o 3 meses, pero ahora para los próximos 5 años. ¿Cuánto será la demanda aquí a 5 años?
Es muy difícil porque en 5 años pueden cambiar muchas cosas y el margen de error que uno va a poder tener de pronosticar de manera determinística con un valor específico es muy alto. Por lo tanto, decir si la demanda hoy es 100 y decir que la demanda de aquí a 5 años va a ser 120 es un referente, sirve de algo, sí, pero realmente el error es tan amplio que el número único no tiene gran valor, ¿no? Entonces, en ese caso también el pronóstico diría de que tiene cierto valor, pero decae enormemente y hasta este punto que puede ser inclusive no efectivo para poder enfrentar estos problemas, ¿no? O sea, claramente vemos que los pronósticos tienen debilidad en estos dos, en estas dos facetas. Y por ende, si es que no es tan útil en estas dos, menos lo será en lo que nos interesa, en un ambiente de alta incertidumbre y alta complejidad. Este autor, digamos, propone algunas herramientas para poder enfrentar la incertidumbre en estos contextos, ¿no? Por ejemplo, acá promueve el uso de modelos determinísticos, ¿no? Volvamos al ejemplo, ¿qué es un modelo determinístico? Básicamente un modelo podría ser un modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? Donde tú consideras muchas variables y a través de estas variables varias predices una sola, ¿no? Que podría ser el caso del PBI el próximo año, ¿no? Obviamente ese es un caso que estoy forzando porque en la práctica seguramente es mucho más complejo, pero sí, tú podrías poner distintos indicadores económicos, proyecciones por ejemplo, el crecimiento de otros países, expectativas internas de cómo va a ser el consumo interno, la balanza comercial, la inversión pública, etcétera. Y a través de este modelo determinístico de estimar, oye, para fin de año, el próximo, el PBI es a tanto, ¿no? Para en el caso de un ambiente de baja complejidad y incertidumbre, por ejemplo, en el producto de aquí a 5 años, dijimos que valor único no tenía mucho valor, pero sí podría ser más interesante decir que en vez de que el valor estimado a 120, decir que el rango de este mismo va a estar entre 80 y 150. ¿Por qué? Porque ya tenemos un rango máximo y mínimo sobre el cual podemos, digamos, testear algunas ideas y validar nuestra estrategia. Por lo tanto, tener un intervalo de confianza o inclusive una distribución probabilística es de más valor que el pronóstico en sí. Y ya para el contexto que nos interesa más, la alta complejidad y incertidumbre, el primero propone los modelos estocásticos. Un modelo estocástico básicamente es un modelo igual que el determinístico que considera muchas variables, ¿no? Pero a diferencia de los determinísticos que utilizan variables fijas, constantes, acá no, las variables son aleatorias, o sea, pueden cambiar, digamos, aceptan incertidumbre, si quieres verlo así, variabilidad, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos acá? Tenemos teoría de colas, tenemos simulaciones, y una, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera de repente pronosticar, y quizá este ejemplo, una vez más, forzado, pero por bien de hacer el ejemplo, el PBI, pero no el próximo fin de año, sino de aquí a 5, ¿no? Hay muchas incertidumbres, ¿no? Las economías externas, no sé cómo serán. Entonces, de repente, estas variables que son muy inciertas, las modelo como variables aleatorias. Y finalmente, corro una simulación y algunas veces voy a encontrar que la simulación va a converger a pesar de que hay variables aleatorias, en un grupo de escenarios o si quieres de situaciones muy parecidas. O a veces divergen, pero divergen en varias de estas. Por lo tanto, yo puedo saber, oye, más o menos por dónde voy a estar, ¿no? Entonces, hay cierta utilidad. Esto tiene algunas limitaciones y creo que son explicadas bien por estos autores, que definen básicamente dos tipos de decisiones y dos tipos de enfoques para decisiones, ¿no? El primero tiene que ver con los experimentos seriables, que son básicamente experimentos que tú puedes repetir. Pensemos, por ejemplo, en el lanzamiento de un dado. Si yo quiero informarme sobre, por ejemplo, cuál es la probabilidad o las chances que tengo para que salga un número 2 y lanzo un dado, claramente, si yo lancé el dado 100 veces antes, esos resultados agregados de las 100 me sirven para escribir el lanzamiento 101, porque hay un aprendizaje y tiene validez. Entonces, en estos experimentos, el concepto de probabilidad, como el que encontramos en los modelos estocásticos de variabilidad, tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hemos visto, no? Por ejemplo, en ese caso, en las simulaciones, uno corre muchas, digamos,
si quieres verlo, mini escenarios, ¿no? O situaciones, y luego agregas el gran resultado para ver dónde convergen, ¿no? Que sería un approach muy parecido al que se utiliza pues, cuando se lanzan los dados, ¿no? Entonces, lección acá, que para las decisiones que son susceptibles de ser trabajadas como experimentos seriables, la probabilidad, el enfoque probabilístico tiene mucho valor. Pero también ellos reconocen que existen otro tipo de decisiones cruciales, que son decisiones que cuando uno las toma, el solo hecho de tomar la decisión cambia para siempre el contexto en que uno tomó la decisión. Por lo tanto, no es posible en el futuro volver a tomar la decisión en las mismas condiciones. Suena complicado, pero veámoslo así. Si estamos definiendo la estrategia, por ejemplo, de nuestra empresa para el 2020, de repente a fin de 2019, uno se reúne, pondera factores externos, internos, toma decisiones y en el transcurso del año esas decisiones las materializa, muchas, ¿no? Y otras no, y ocurren otras cosas también fuera de nuestro control. Y finalmente, cuando uno se para hacer la estrategia, digamos, ya del 2021, digamos, a fin de 2020, si bien son dos ejercicios que a nivel de procedimiento van a ser muy parecidos, van a juntar las personas, van a deliberar, etc., la situación anterior es imposible de replicarla, porque las acciones que hemos tomado dentro de ese año ya cambiaron el entorno, nuestro contexto competitivo, la empresa es otra. Por lo tanto, no es que yo puedo utilizar un modelo estadístico para poder predecir cómo va a ocurrir, o sea, podría, ¿no? Pero en todo caso, es bueno reconocer de que esto no va a informar mucho porque las condiciones son muy distintas. No es como tirar los dados. El cambio es tan fuerte de que no podemos decir que esto es algo seriable, ¿no? Para entenderlo mejor, utilicemos este ejemplo bastante simple, ¿no? Imaginemos que un centinela, un soldado, se entera que su capitán se ha unido a una revuelta contra el gobierno y evalúa si debe adherirse o no a la causa, ¿no? No estoy hablando del Congreso, por favor, ¿eh? Aunque cae muy a pelo este ejemplo. Un approach podría ser que ese centinela diga, ok, vamos a tratar este problema como un experimento seriable. ¿Qué significa? Que la probabilidad importa. Por lo tanto, lo que podría decir es, oye, voy a analizar, o si vemos que tiene el tiempo, cuál es la estadística de éxito de las revueltas en el pasado próximo. Y él analiza, por los últimos 10 casos, ¿no? Y encuentra que el 60% de los casos fue exitoso. O sea, ¿cuál sería su razonamiento? Él diría, oye, yo quiero estar en el lado de los ganadores. Por lo tanto, si el 60% de las veces en el historial próximo las revoluciones funcionaron, voy a adherirme a la revolución. Es válido, ¿no? Pero aquí hay un error. Acuérdense que hemos dicho que la probabilidad es útil cuando el experimento es seriable. La pregunta es acá, ¿este experimento, esta decisión es seriable? Pensemos, ¿qué pasa si el centinela se adhiere a la revolución pero gana el gobierno? Probablemente lo maten, ¿no? Estamos hablando obviamente de un contexto bastante antiguo, ¿no? Entonces, claramente no es que él justo cuando van a decapitar diga, uy, ¿verdad? Pues no es seriable porque no puedo volver, después que me matan, no es que puedo volver a probar nuevamente tirando los dados y a ver qué pasa. Entonces, claramente para él, de centinela, esta decisión es una decisión crucial. Es una decisión, en este caso, de vida o muerte, ¿no? Entonces, pensemos racionalizarlo de manera distinta. Imaginemos que el centinela, reconociendo que esto es una decisión crucial, analiza sus posibilidades en base a qué podría pasar si toma la decisión. O sea, utiliza el concepto de escenarios, ¿sí? Él lo que dice es, mira, si me adhiero a la causa y la revuelta gana, probablemente voy a ser un centinela nada más. ¿Por qué? Porque el que se va a dar el crédito es mi capitán, porque fue el que se sublevó antes y yo simplemente lo seguí. Pero si me adhiero y la revuelta pierde, me van a matar. Por el otro lado, en otra decisión, si no me adhiero y la revuelta gana, también en venganza probablemente mi capitán me mate porque no fui fiel con él. Pero si no me adhiero, sublevándome contra mi capitán, probablemente el gobierno me va a premiar si este gana, ¿no? Quizá yo sería el nuevo capitán. Entonces lo que él dice es, oye, si me adhiero, en el mejor de los casos, estoy como estoy ahora, y en el peor de los casos muero. Y si no me adhiero, en el mejor de los casos, me gano un premio, soy el nuevo capitán, o muero. Entonces él dice, en estas dos situaciones, por lo menos en una de estas, tengo un posible futuro mejor. Entonces él decide no adherirse en este ensayo. No es mi idea evaluar si esta es la mejor forma de racionalizar el problema. Esta fue como lo hizo Sentinel en la historia. Pero lo que sí quiero que visualicen es qué
metodología de enfoque del problema le ayudó mejor? ¿Pensar en la estadística pasada o plantearse escenarios futuros de lo que podría pasar? Lo dejo por reflexión, pero desde el punto de vista, claramente el segundo enfoque le ayudó mucho más, fue de más valor. ¿Por qué? Porque era una decisión crucial. En este contexto, pensando en escenarios, es donde sale el escenario planning. Ahora, ¿qué es escenario planning? Vamos a ver, escenario planning básicamente es una herramienta que ya vemos desde acá, que responde a las necesidades de un entorno de alta complejidad, con alta incertidumbre, pero en las cuales se toman decisiones cruciales, ¿sí? Y vamos a ver qué es escenario planning en detalle. Escenario planning es un método que informa un problema central en el contexto que ya hemos explicado, ¿no? ¿Qué es un problema central? Por ejemplo, permítanme ocultar esto. Este es un caso real. Este es un ejercicio que hizo el centro donde trabajo actualmente aquí en Australia para informar la Estrategia Nacional de Transporte de Carga y Cadena de Suministro de 2019. Ellos lo que hicieron usar el escenario planning para poder ver cómo es el futuro de este contexto para el 2038. Por lo tanto, ese sería el problema central en este caso. Pero la pregunta ahora que viene es, ¿cómo informamos ese problema central? Entonces, hay tres formas en cómo el escenario planning lo hace. La primera es a través de brindar visiones del futuro. ¿Qué es una visión del futuro? Una visión del futuro básicamente es brindar escenarios y cada escenario es una descripción vívida de lo que podría ser un futuro plausible, ¿no? Pero estos escenarios normalmente están definidos en base a algunas variables críticas que se han identificado y vamos a entrar más en detalle luego en ellas, ¿no? En este ejercicio, por ejemplo, que se hizo para los futuros de transporte de carga y cadena de suministro en Australia, se identificaron 4 futuros plausibles que dependen básicamente de la intensidad de la regulación ambiental y el nivel de automatización, ¿sí? Podemos ver uno en el cual, por ejemplo, la automatización es tan fuerte que domina el mundo, ¿no? Otra en la cual la regulación ambiental es tan pobre y la automatización es fuerte que China no tiene ninguna restricción para seguir creciendo y quizá llegue a dominar el mundo. Y otra donde la regulación ambiental es fuerte, por lo tanto China no puede pues, producir de manera tan libre, ¿no? Y Estados Unidos, digamos, como que tiene un segundo florecimiento, ¿sí? Y otro en el cual tenemos un mundo dividido en facciones en zonas geográficas, ¿no? O sea, básicamente ¿cuál es la idea? Que el decisor se inmerse dentro de estos posibles mundos, que viva el mundo y dentro de esa ficción, él testee las diferentes acciones que él podría tomar pensando el futuro y vea cómo se comportan en todos los escenarios. ¿Bajo la esperanza de qué? De que haya acciones que sean robustas, por lo tanto que funcionen en la gran mayoría de ellos. Por lo tanto, no estamos solamente de repente como en el enfoque clásico del pronóstico de decir, esto va a ocurrir, ni siquiera a nivel vívido en un escenario, sino a nivel de número, y ponemos todos los huevos en esa canasta. No, aquí decimos, hay una gran variedad de escenarios, ¿sí? Que son plausibles y también, aparte, plausibles diversos. La idea es que los escenarios sean muy distintos para que facilite mucho en el proceso de reflexión, ¿no? Y planificamos en base a ellos. Ese es un poco el plus. Como dije, estos incluyen narrativas muy amplias. Esto es un párrafo, pero realmente a veces son documentos de varias páginas, inclusive videos o inclusive hasta cómics o viñetas, ¿no? Que se utilizan ¿para qué? Para que el decisor pueda estar inmerso en esos mundos. ¿Qué no es un escenario? Un escenario no es una predicción del futuro. Eso es muy claro. O sea, no es que este ejercicio haya dicho, oye, solamente estas 4 cosas pueden ocurrir y cada una tiene una probabilidad definida. No. Estas 4 cosas pueden ocurrir. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Pueden ocurrir millones más otras cosas. Pero estos 4 escenarios son lo suficientemente plausibles y diversos que si tú piensas y planificas inmerso en estos 4, vas a cubrir gran parte de lo que el futuro podría brindarte en aquel momento, ¿no? Tampoco es el clásico enfoque que hemos aprendido siempre, escenario pesimista, realista, optimista. Ese no es el enfoque. El enfoque es lograr un escenario vívido, una descripción de un mundo. Y tampoco es decir o tratar esto como una sensibilidad de un número, es decir,
Este es el escenario PBI más 1, más 4 y más 8. Eso no, es un enfoque de escenario que no entra dentro del escenario planning, un enfoque de escenario ya más antiguo y clásico, ¿no? Útil, pero no útil para esto, ¿no? El segundo, digamos, la segunda forma en la cual el escenario planning informa un problema central tiene que ver con las implicancias, ¿no? ¿Qué es una implicancia? Básicamente es cómo las visiones del futuro afectan o qué implicancias generan sobre el problema central. Pensemos, por ejemplo, en este escenario en el cual la automatización toma control, los trabajos que hacemos las personas básicamente casi están dominadas en su gran mayoría por máquinas, ¿no? En este contexto, por ejemplo, pensando siempre en transporte de carga y cadena de suministro, se podría concluir de que el perfil del trabajador de transporte de carga cambia totalmente, requerirá un alto nivel de tecnificación. De repente tenemos vehículos autónomos, ya ni siquiera tenemos un chofer, un conductor, y tenemos de repente un mantenedor, o de repente tenemos un monitoreo de flotas, una persona que monitorea 20 camiones al mismo tiempo y está controlando que todo esté yendo bien y obviamente tiene un grado de tecnificación bastante más elevada que la de un chofer, ¿no? Pero también si reflexionamos en el conjunto de escenarios, ¿no? Como describí hace un rato, la gran mayoría de estos tiene que ver con la hegemonía de una facción política o con temas de poder, ¿no? Entonces, uno podría concluir de este análisis generalizado que las relaciones internacionales y la elección de partners globales estratégicos es clave, ¿no? Y esto es como una máxima aprendida de todos los escenarios. Por ejemplo, en ese ejercicio que comenté de Australia, ellos, a través de analizar las implicancias, encontraron prioridades claves y estratégicas que van a ser utilizadas en el proceso de formación de la estrategia. Entonces, como que si ustedes están familiarizados con el proceso de formación estratégica, es que básicamente encontraron sus pilares estratégicos a partir del análisis de las implicancias en los escenarios. ¿Que hay otras alternativas a hacerlo? Sí, hay procesos de Envision y etcétera, pero ellos lo hicieron a través de la identificación de implicancias a través de los escenarios. La tercera forma en la cual el escenario planning informa un problema central es a través del monitoreo de indicadores y señales. ¿A qué me refiero? Y hemos hablado de que la regulación ambiental era un factor importante en este ejercicio ejemplo, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere monitorear el devenir de este factor, podría definir como indicador de calentamiento global y decir, oye, si el incremento de la temperatura global promedio respecto a la mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, aumenta más de 2 grados centígrados, podemos decir que el cambio climático va a ser muy fuerte. Por lo tanto, eso nos ayuda a activar, a entender que el futuro se está pesando más hacia los escenarios, ¿no? O si quieres ver hacia las implicancias que tienen que ver más con una alta regulación ambiental, ¿no? También podríamos decir, ok, a nivel de escenario, queremos monitorear la hegemonía de China en el mundo, ¿no? Entonces podríamos establecer un indicador, PBI de Estados Unidos versus el de USA, y decir que la señal que junto al PBI de China supera el de USA es que podemos decir que ya China está en un paso muy fuerte para superar a Estados Unidos en la hegemonía mundial, ¿no? Y podría ser otro enfoque también, sin usar indicadores, pero sí señales, es decir, por ejemplo, si nos quería monitorear el nivel de automatización, oye, cuando los robots sean capaces de hacer actividades de manera versátil, sin ser preprogramados para esa actividad, podemos decir que la automatización es suficientemente flexible para poder ya pensar de que en el futuro próximo se vengan que muchos puestos de trabajo sean reemplazados por estas máquinas, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las 3 formas que utiliza el escenario planning para informar un proceso, un problema central. La pregunta es, ¿cómo se construye estos escenarios y estas implicancias, estos indicadores y señales? Veamos el proceso. Voy a explicar el proceso por este autor, es un proceso genérico, ¿no? El proceso empieza obviamente con el problema central, ya lo tenemos, y el siguiente paso es construir la visión del futuro. Para construir la visión del futuro, empezamos por identificar primero factores locales claves, ¿no? Factores que están en nuestro control, en nuestro ambiente inmediato, y son claves porque definen el éxito o el fracaso, en este caso, por ejemplo, del transporte de carga y de suministros en Australia, ¿sí? Una vez que identificamos estos factores claves que definen el éxito o el fracaso del sistema, tenemos que ver qué factores externos los afectan de manera importante. Y estos factores externos los vamos a llamar fuerzas motrices. Veamos este enfoque de otro autor. Básicamente, por lo que he explicado por factores locales clave, para este autor es el entorno transaccional.
El entorno que podríamos llamarle la industria, los competidores, mis proveedores, mi gente, la regulación en la cual yo estoy directamente involucrado, mis clientes, ¿no? Y yo puedo ser una organización dentro de este entorno transaccional sobre el cual yo puedo decidir o influenciar, ¿de acuerdo? Pero luego tienes el entorno contextual, que es un entorno que no puedo influenciar, ¿no? Al menos no de manera importante, y está fuera principalmente de mi control, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo. Yo podría definir, en el caso, ejemplo que hemos utilizado, que para el transporte de carga y de suministros, el crecimiento económico de Australia es un factor importante. Acuérdense que esto lo está haciendo el gobierno, y el crecimiento económico es un factor que está dentro de su ambiente transaccional. ¿Por qué es importante? Porque el crecimiento económico te da los fondos para poder solventar o sustentar el futuro, ¿no? Ahora, ¿qué factor externo contextual podría afectar el crecimiento económico? El efecto del cambio climático, que es justo un factor importante en este de escenarios. ¿Y por qué? Porque la economía de Australia depende principalmente de la extracción minera, del hierro y del carbón. Por lo tanto, si China comienza a sentir un retroceso, producto, por ejemplo, del cambio climático, porque no puede producir con gran libertad, va a necesitar menos hierro. Pero no solamente eso, menos energía, y la principal punto de exportación de Australia de carbón es justamente China. Entonces, este factor podría afectar enormemente el crecimiento económico de Australia, ¿sí? Entonces, tenemos una fuerza motriz y un factor local clave. Luego, utilizamos estos factores, los evaluamos, ¿para qué? Para definir una lógica y criterios de los escenarios. ¿Cómo se evaluamos? Básicamente con dos criterios. Listamos todos esos factores locales claves y fuerzas motrices, las más relevantes, y evaluamos qué tan inciertas son, o sea, digamos, qué tan incapaces somos de poder predecir el futuro para estas variables, ¿no? Y al mismo tiempo, cuál es el impacto potencial que podrían generar sobre el problema central. Y nos quedamos con, normalmente, hay muchos enfoques, pero digamos con los dos, o a veces más, factores que son más inciertos y más potencialmente impactantes, ¿no? Y esos factores, que en este caso el ejemplo fueron la automatización y la regulación ambiental, los utilizamos como columna central para la construcción de la lógica de los escenarios. Pero ¿qué hacemos con el resto de factores que hemos identificado? Los utilizamos también, pero como descriptores, para brindarle más riqueza y más detalle a las narrativas y en general a los mundos que estamos presentando para que los usuarios se puedan meter, ¿no? Estar dentro y desde ahí poder tomar decisiones, ¿sí? Bueno, luego, para las implicancias, básicamente es enfrentar la visión en el futuro contra el problema central. Y en el caso de indicadores de señales es utilizarlos, analizarlos, como hemos visto antes, a partir de la visión en el futuro. Y así básicamente cómo se construye un escenario. Vamos a reflexionar ahora sobre lo que hemos visto como escenario planning y su implicancia en los factores en un mundo VUCA, ¿no? Comencemos con la incertidumbre. ¿Cómo escenario planning ayuda a enfrentar el reto de la incertidumbre? Primero, a diferencia de un pronóstico, el pronóstico lo que quiere hacer es reducir la incertidumbre a través de un escenario, de un pronóstico, ¿no? O sea, termina diciéndote esto va a ocurrir. Entonces, esto no ocurre en el escenario planning. El escenario planning dice, oye, no puedes reducir de manera significativa la incertidumbre, por lo tanto, abraza la incertidumbre, acéptala, ¿no? Y acéptala, y ahora no te obsesiones con predecir el futuro, sino oye, identifiquemos acciones robustas que funcionan en la mayoría de posibles escenarios de futuro, ¿no? Que nos puedan hacer, y digamos que en vez de estar obsesionados con predecir el futuro, ¿no? Entonces, el enfoque cambia hacia un enfoque de acción y no un enfoque de querer predecir, ¿no? En el caso de la complejidad, hemos identificado variables claves y cómo interaccionan estas. Esto ya es un primer punto importante. ¿Por qué? Porque como un mundo complejo tenemos muchas variables por analizar. Y el solo hecho de haber podido decir estas son importantes y estas lo son menos, ya nos da claridad. Porque sabemos que podemos enfocarnos solamente en estas importantes y quizá prestar menos atención a las otras, lo cual reduce complejidad de nuestro entendimiento, ¿no? Pero no solamente eso, pensemos en las narrativas también, ¿no? Quizá muchos de ustedes, ¿no? que son de mi generación menores, ¿no? Sufrieron mucho para aprenderse las tablas periódicas, de memoria, todo, pero no tuvieron gran facilidad de aprenderse, por ejemplo,
todos los nombres de los Pokémon o de cada dibujo que veían. ¿Por qué? Porque esos nombres están detrás de una historia que ustedes disfrutaron y la cual estuvieron inmersos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno logra de condensar una situación compleja en una historia, esta situación compleja es más digerible, ¿no? Por lo tanto, el utilizar el scenario planning, por el hecho de brindarte la diferencia en qué es importante y qué es menos, y brindarte narrativas que te ayudan a entender mejor el problema, te ayuda a digerir la complejidad. Y por el lado de la ambigüedad, acuérdense, la falta de claridad de entender la situación, ¿no? Ya que estamos monitoreando indicadores y señales, nos pasaría esto, ¿no? Un lunes cualquiera de enero de 2020, nos llega una noticia: en Wuhan ha iniciado una epidemia de un virus que se comporta como la gripe. Entonces, y nos puede llegar muchas informaciones, ¿no? Los fuegos en Australia, los fuegos en el Amazonas, etcétera, ¿no? Y uno podía comenzar, ya que he hecho este análisis de no planning, a identificar, oye, mira, yo identifiqué como un factor crítico el tema de una pandemia. Y justamente por mi análisis que hicimos, porque Scenario Planning implica un proceso de investigación muy riguroso, encontramos, oye, justamente China puede ser un factor, un lugar donde normalmente ocurren estas cosas. Ok, monitoreemos esto podría potencialmente llevarnos a una situación incómoda. ¿Por qué? Porque como ya predigeriste y analizaste estas señales, vas a saber de antemano cómo reaccionar, lo cual te da mucha ventaja frente a tu competencia, que mientras que estás recién entendiendo qué está pasando, tú ya sabes qué puede pasar, ¿no? Y esto ayuda a reducir mucho la ambigüedad. Y la volatilidad, si bien no está, yo diría que Scenario Planning no está enfocada en esta, porque una volatilidad normalmente suele ser más de corto plazo, y hemos dicho que aquí ser flexible en las operaciones es mucho más redituable, ¿no? Pero Scenario Planning se ayuda básicamente ¿a qué? A abrazar la incertidumbre, digerir la complejidad, ¿sí? Y brindarnos claridad de nuestra situación actual, por lo tanto, reducir la ambigüedad. Quiero cerrar con un pequeño ejemplo adicional que he mostrado, pero este ya más enfocado en una empresa, ¿no? DHL es una empresa muy grande de logística alemana, ¿no? En donde ellos hacen un ejercicio de Scenario Planning para ver el futuro al 2050 de la logística, ¿no? No es mi idea entrar en detalle, ellos plantean 5 escenarios, y yo quiero centrarme en el quinto, de manera muy rápida y breve, que tiene que ver con el concepto de resiliencia, ¿no? Ellos, en este caso, por ejemplo, identifican elementos claves, ¿no? En este escenario, que lo describen, ¿no? Inclusive definen qué llevó a que este escenario sea como tal. En este caso, básicamente, es el cambio climático. Como comienza a haber más disrupciones en general en el mundo producto del cambio climático, comienza a haber un cambio de paradigma, ¿no? En vez de estar en un enfoque lean, que es el que vimos ahora últimamente, o donde queremos tener economía de escala, producir en un solo país, este enfoque lean comienza a perder un poquito de validez. No digo que no sirva, pero el paradigma comienza a cambiar hacia qué? Hacia un enfoque de resiliencia, ¿no? En donde priorizamos, si quieres ver, la resistencia de las cadenas de suministro y nos movemos un poquito para este entorno acá, ¿no? Y eso es muy, muy interesante porque muchas personas están actualmente analizando el tema de COVID, lo están enfocando como si esto podría ser una opción al futuro, en el cual en muchos inclusive se cuestiona, ¿es el fin del Lean? Y no es el fin, pero es algo que vale la pena discusión, quería mostrarlo acá. Pero más importante de poder describir claramente en este ejercicio de los escenarios, es lo que hacen después. Ellos identifican las implicancias logísticas de esos escenarios, ¿no? Y comienzan a definir ciertos puntos claves de lo que podría implicar ser un operador logístico en el 2050 en cada escenario y también en su conjunto. ¿Y esto para qué les sirve? Lo que ha hecho DHL con esto es utilizar como input, al igual como lo hizo Australia con el otro ejercicio, para definir su estrategia, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero de que la presentación haya sido de su agrado. Les dejo ahí con el código QR, pueden escanearlo y ver mi LinkedIn. Tienen mis datos de contactos también. Si les interesa en algún momento comentar esto en sus empresas, avísenme y lo podemos ver. Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar de proyectar ahora. Ok, Richard, ¿sigo proyectando o ya no? Está bien, muchísimas gracias. Sí, ahora toca la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo, por tu agenda. No te pregunté, ¿qué horas son allá en Australia, en la tierra de Nemo?
10 para la 1 de la mañana. Sí, por eso también, disculpe por no estar de repente con el protocolo de vestimenta, pero dada la hora he priorizado comodidad que vista. Wow. Muchas gracias por el tiempo que nos has brindado y bueno, ya estás domingo por ahí, entiendo, ¿no? Sí, ya domingo de la madrugada. Wow. Tenemos unas preguntas para ti, para pasar rápidamente, ¿te parece? Sí. La primera pregunta te la hacemos en este momento. A ver. Backstage, por favor. Ya está. Sí, ya está. Sí, ¿un modelo estocástico es aplicado para algún ERP actualmente? A ver, es interesante y realmente no quisiera centrarme mucho en la pregunta porque realmente no es parte del tema que estoy presentando, ¿no? Pero claramente, sobre todo en los procesos de planeamiento avanzado, donde no solamente utilizamos el concepto clásico de un MRP, por ejemplo, en el cual uno explota la demanda en base a un pronóstico, explota la demanda y luego hace de manera lineal la explosión. Adicionalmente hay procesos que hacen eso, pero corren procesos de optimización. Entonces, para eso utiliza modelos, pues, determinísticos y estocásticos también, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí. Si hay ERPs que utilizan eso, hay mucha literatura alrededor de esto, videos de empresas que lo hacen, pero que van a la mano, como le digo, del modelo clásico de explotar una demanda, pero en el proceso también de optimizar las decisiones a través de esto. De acuerdo, muchas gracias, Gustavo. Una más, ahí. Algunas compañías globales de Raúl Rivera, algunas compañías globales han tomado la decisión de implementar centros de distribución regionales con el fin de estar más cerca de la demanda y reducir los lead times. ¿Cómo estratégicamente, frente al escenario VUCA, cuál es su opinión? Mira, es una pregunta interesante. Yo actualmente estoy trabajando en un proyecto aquí en Australia. Estamos haciendo un escenario planning para ellos, pero para Urban Logistics, para la logística urbana de Australia, ¿sí? Estamos en el proceso del proyecto, hemos iniciado hace unas semanas y vamos a terminar más o menos el próximo año, en marzo. Es un proceso bien largo el escenario planning, no es un proceso tan fácil. Y esto es una de las dudas. En las entrevistas que hemos tenido, hay mucha gente que opina efectivamente esto, ¿no? De que ya que estamos viviendo momentos muy disruptivos, la demanda va a tender a estar más cerca al cliente, ¿no? Entonces, se están cuestionando esa situación. Pero yo te diría, en el afán de lo que he dicho, que para mí es incierto. ¿Por qué? Porque he recibido feedbacks que la mayoría habla a favor de esto, que va a ocurrir, pero habría que verlo y analizarlo. Por eso es que digo que estos de escenario planning no son tomados tan a la ligera. Ustedes van a ver, inclusive en la práctica, hay un problema. A veces el escenario planning se aplica mucho en la consultoría y te brindan consultorías express de 2 workshops de un día cada uno, y te hacen un escenario planning, pero no es serio, porque para poder entender la rigurosidad de estas variables y de responderte una pregunta así, lo serio es investigar y responderte. Si me pides opinión, yo diría que para mí es incierto, pero yo me iría más a que sí, podría ser. Dentro de esta situación, una consulta, comentario, dentro de esta misma situación que los retailers están convirtiendo sus tiendas en almacenes mucho más cerca al cliente, vendría a ser una parte de estrategia, ¿no? Para el retailer, convertir su tienda en almacén, para estar a menos de pocos kilómetros de sus clientes finales, ¿no? Sí, y sobre todo también porque antes, ¿cuál era el problema? Y de repente ha dado un poquito más. O sea, tener el paradigma que había normalmente siempre es que los almacenes están fuera de la ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ruidosos, generan tránsito, etcétera. Y aparte la tierra, el terreno es caro. Entonces tú, para tener un almacén en el medio de San Isidro, es brutalmente caro. Pero ya que el paradigma está cambiando y nos estamos yendo al online, ¿qué va a pasar si esto comienza a explotar? Va a ir un punto en las tiendas que tú ya tienes en San Isidro, lugares caros, en otros lugares muy costosos, no van a tener mucha acogida. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Oye, ya que necesitas una tienda chiquita, básicamente de repente algunos van a querer recoger sus pedidos online ahí, pero yo básicamente voy a moverme online. Entonces, va a haber esa tendencia de querer mover hacia más cerca al cliente. Pero no solamente eso. Hay una tendencia que tiene que ver con los centros logísticos urbanos, ¿no?
que son centros logísticos a veces compartidos entre muchas empresas, donde ellos surten a ese centro logístico y ese centro logístico se hace la distribución de última milla, ¿no? Entonces, sí, es muy posible que eso ocurra y en países, diría que están más pequeños, por ejemplo, pensemos en Alemania, Holanda, donde las necesidades profesionales son altas porque el terreno es poco también y la demanda es muy fuerte, ocurren estas cosas, ¿no? De acuerdo. Ahí aparecemos te mando la moto, ¿verdad, Roger? Sí. Una opción válida. Te cedo la última pregunta, Roger, por favor. Sí, se me borró, pero quería más que nada hacerte un buen comentario respecto a los escenarios planning que aparecieron hace casi 12 o 15 años, ¿no? Y muchas empresas dicen, no nos vimos preparados para el COVID, ¿no? Pero he visto en la práctica que algunas empresas globales sí lo tenían dentro de sus escenarios, investigando sí lo tenían, o sea, y estas empresas se prepararon para ello, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, mira, esto es bien interesante, ¿no? Y quizás lo voy a comentar a manera no autocrítica, pero algo modo anecdótico. Este ejercicio de escenario planning del transporte de carga y cadena de suministro que se hizo en Australia en el centro donde trabajo ahora, no detectó la pandemia como un factor importante. No, simplemente no lo hizo. Y yo diría que la gran mayoría de ejercicios de escenario planning no lo han detectado. Inclusive ahorita estamos cuestionándonos si es que vale la pena de repente hacer un estudio, una investigación de por qué muchos no la entendieron. Pero vale la verdad es también, o sea, el escenario planning es una simplificación un poco de la gran gama de posibilidades futuras, ¿no? Por lo tanto, algo siempre se te va a escapar, ¿no? Podría que no se te escape algo tan importante como esto. Yo he hecho un ejercicio parecido al tuyo y he encontrado también, efectivamente, ejercicios donde sí han considerado esto. Es más, me engendró también esa duda cuando vi el post de un investigador que es bastante, digamos, prolífico en generación de papers en esta rama, donde él decía que habían hecho un ejercicio de scenario planning en Europa, si mal no recuerdo, y él reclamaba que a pesar de que lo habían identificado en el escenario planning, no habían actuado alrededor de eso. O sea, habían identificado como un factor clave el tema de una pandemia, pero no actuaron sobre eso. Entonces, él decía, ¿por qué no actuamos? ¿No? Entonces, es complejo, pero sí, o sea, pero no solamente eso, mira, tú podías no haber detectado una pandemia, pero podías haber detectado muchas otras cosas más que generan efectos similares, desastres naturales, etcétera, y sí, finalmente, sí. Ok, tú estabas preparado para A, ocurrió B, pero E genera ejercicios similares, efectos que A, entonces finalmente estabas mejor preparado que no hizo nada. Así es. Claro, es el Business Continuity Plan, ¿no? O sea, te permite tener acciones que pueden ser aplicables en diversos escenarios y estás preparado para ello, ¿no? La última, permíteme, y ya, para que puedas descansar esto, Gustavo, siendo la 1:30, ¿no? De madrugada. Dice, 1 de la mañana, sí. 1 de la mañana. A Lucille Rivera dice, entre las herramientas de simulación, de análisis, podemos considerar a Monte Carlo y a Ritz. Sí, o sea, yo honestamente estoy más familiarizado con la primera, la segunda, honestamente no lo he usado antes, ¿no? Pero son, digamos, al menos la primera es un enfoque hacia un tema de simulaciones, ¿no? O sea, que básicamente es, cuando digo que hago Monte Carlo es porque estoy diciéndolo, es totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Una vez más, no es parte central del concepto de scenario planning, pero mi respuesta sería que sí. De acuerdo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la agenda, por tu experiencia, comentar, darte el tiempo. Yo sé que has trabajado muchísimo para esta presentación y tenemos un presente para ti. Queremos hacerte muchas gracias. Sí, para que estés. ¡Tarán! Oh, genial, muchas gracias. Voy a publicar ahora cuando me manden la diploma. Sí, muchísimas gracias por esa referencia, Gustavo, encarecidamente por ese tiempo generoso de tu parte. Y bueno, un fuerte aplauso, ¿no? ¿De acuerdo? Por tu buena posición. Muchas gracias. ¿Tu cierre final de repente, Gustavo, por favor? Sí, bueno, hago énfasis es que si bien he comentado que Scenario Planning es una herramienta
que requiere algunos meses para su preparación. Yo animo a muchas empresas en el Perú que lo hagan, ¿no? La aplicación en Perú es muy baja, prácticamente nula. A través de yo leer en la literatura he encontrado ejercicios aplicados en Perú, pero que vienen por iniciativas externas en otros países. Sí. Entonces, yo creo que es importante que se haga, no solamente para empresas grandes. Muchas veces en literatura he visto empresas hasta pequeñas o medianas que utilizan esto ¿para qué? Para poder evaluar decisiones más cotidianas, como temas de expansión de planta, etcétera. Porque finalmente acuérdense de lo que le dije hace un rato. Este tipo de enfoque ayuda mucho para digamos, decisiones que se ven inciertas, complejas, pero también que son cruciales, o sea, de que van a marcar un antes y un después en nuestras organizaciones, ¿sí? Y obviamente, si la decisión es más simple, más compleja, obviamente el proceso de scenario planning se puede hacer más express y más simplificado, ¿no? Entonces, los invito a que lo pongan en su agenda y yo con gusto los puedo guiar en el proceso también. De acuerdo, Gustavo. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias por todo. Me desconecto. Chao, chao.